Tu realidad inmortal, de Gary Renard. Resumen. Solo cuando el ego está lo suficientemente deshecho, puedes mirar atrás y ver lo loco que era su sistema de pensamiento. Por eso Jesús también dice esto. No puedes evaluar un sistema de pensamiento demente desde su interior. Su campo de acción impide esta posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. Es como que todo en la vida, o en lo que llamamos vida, tuviera que ver con el cuerpo y estuviera conectado con él. Si ganas un partido, si lo pierdes, si tienes éxito en tu profesión o si fracasas, si consigues la chica o si eres rechazado, si eres famoso o si se burlan de ti, si tienes hambre de alimento, del tipo que sea, si quieres un nuevo lugar donde vivir o un nuevo coche o si solo quieres descansar. ¿Qué es lo que quiere y lo que consigue todas estas cosas? ¿Qué sería cualquiera de ellas sin un cuerpo? Y cuando nos horrorizan las tragedias, ¿qué es lo que vemos morir? ¿Por qué nos sentimos mal? Y cuando muere alguien a quien amamos, ¿qué pensamos que ha muerto? Siempre se trata del cuerpo. Sin el cuerpo nada de lo anterior tendría significado. Lo que se dice en El héroe del sueño es muy cierto. Y cuanto más perdono, más tengo la sensación de que el cuerpo solo es una figura onírica. Lo siento más liviano, más ligero. Es como si no fuera yo. No puedes despertar de un sueño mientras estás atrapado en él. La conciencia de estar soñando es lo que rompe la atadura. Y cuanto más perdonas, te haces más consciente de que solo estás soñando. Deja que se despliegue en tu conciencia. Tú no eres un cuerpo, y ningún cuerpo que hayas visto nunca fue real. Nada pasajero puede ser verdad. Como dice Jesús en el curso, ¿puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Y puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo? La próxima vez que te sientas molesto con la conducta de alguien, piensa que su cuerpo es un juguete al que se le puede dar cuerda. Si realmente supieras que el cuerpo solo es un juguete, no podrías alterarte, independientemente de lo que dijera o hiciera. Si realmente entendieras que lo que estás viendo no es verdad, no te molestaría en absoluto. Así es como deberías comportarte con la gente que te hace pasar un mal rato. Que nada de lo que ves con los ojos del cuerpo en esta vida es verdadero y que todo aquello es para perdonar. Muchos de los deseos de la gente, así como las complicaciones de las relaciones humanas, tanto buenas como malas, son la continuación de temas que vienen de otras vidas oníricas anteriores. Puedes elegir perdonar cualquier cosa en cualquier vida porque, tal como te hemos demostrado, el tiempo no es lineal, sino holográfico. Por esa razón, no hay diferencia entre elegir al Espíritu Santo ahora mismo y elegir al Espíritu Santo en el momento exacto de la separación. La gente no se da cuenta de que la historia está ocurriendo ahora mismo, y lo mismo pasa con el futuro, y lo único que importa es elegir el perdón ahora. No te preocupes de si tienes que volver otra vida más. No te preocupes por tus vidas pasadas. Siempre se trata del ahora, y siempre se trata de perdonar. Esta vida es la que importa. Siempre y después aprendes que, de todos modos, cada instante es este mismo instante. Si te centras en perdonarla y en perdonar todo lo que ocurre en ella, entonces puedes ganar a lo grande, no solo en la ilusión. Solo hay un propósito para todas las cosas,
y que si te mantienes enfocado en lo que realmente importa, ganarás. Se trata de practicar el verdadero perdón y de mantenerse enfocados en él en esta vida. Lo que en realidad estás perdonando siempre es el instante en que se produjo la separación de Dios, independientemente de la apariencia que tenga la oportunidad de perdonar. Y el propósito siempre es liberarse del falso universo y volver al universo real, al cielo, perdonando lo que tienes justo delante de la nariz. No se trata de si vas a tener que volver o no en otra vida futura, y no se trata de la historia. La realidad es perfecta unidad con Dios y no existe nada más, nada de lo que cambia, nada de lo que parece estar separado, nada. La profesora más popular de un curso de milagros, al menos hasta que tú llegaste, ha dirigido repetidamente a la gente a arreglar el sueño en lugar de despertar de él. Sí. Le oí hablar con alguien que había visto una aparición de una mente dividida que había pasado al otro lado, y ella le dijo a esa persona, eso es la realidad. Bueno, según el curso, eso no es la realidad. Ella está confundiendo a la gente, oscurece la decisión que hay que tomar. He recibido emails de personas que intentan hacer que la gente emprenda ciertas acciones en el mundo, como detener el genocidio, e incluye una cita de Dante que dice, hay un lugar especial en el infierno reservado para aquellos que, en tiempo de crisis moral, se mantienen neutrales, hablando de intentar que la gente haga algo en la ilusión, culpabilizándoles. ¿Qué tiene que ver eso con un curso de milagros? El curso dice con respecto al cuerpo, de por sí el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Sí, el curso enseña que no hay pensamientos neutros, porque el curso trata de la causa, que es la mente, y no del efecto, que es el mundo. Y ella dice cosas como que tienes que arreglar el mundo, y que eso es lo que hace que tu sueño sea un sueño feliz. El sentido que da el curso a esas palabras es completamente distinto, pero ella pone el énfasis en arreglar primero el mundo para después poder liberarse de él. Bueno, pues no, el sueño feliz no tiene nada que ver con lo que ocurre en el mundo. Cuando alcanzas un estado como el de Jota o el de Buda y estás teniendo un sueño feliz, entonces estás completamente en paz, independientemente de lo que parezca estar ocurriendo en el mundo. Ella está distrayendo a la gente de la verdad, poniéndole énfasis en el lugar equivocado, la ilusión, en vez de ponerlo en el lugar correcto, que es la decisión mental de perdonar lo que no está realmente allí. Como dice el curso, nuestra tarea no es dar verdad a las ilusiones, sino llevar las ilusiones ante la verdad. Llevar las fantasías ante la verdad, no obstante, es permitir que la verdad demuestre que las fantasías son irreales, lo cual te permite entonces liberarte de ellas. No mantengas ni una sola idea excluida de la verdad, pues si lo haces, estarás estableciendo diferentes grados de realidad que no podrán sino aprisionarte. No hay grados de realidad porque en ella todo es verdad. Si vas a enseñar el curso, entonces enseña el curso. Si vas a enseñar otra cosa, entonces enseña otra cosa, pero no le llames el curso. No se trata de tener razón con respecto al significado del curso. Si quieres la experiencia hacia la que se dirige el curso, has de usar. Tus lecciones de perdón son cualquier cosa que esté ocurriendo en tu vida. Por eso hablamos de estas cosas. Aunque la relación parezca ser mala y las cosas sean terribles al nivel de la forma, no importa. Una relación exitosa es aquella en la que estás perdonando o has perdonado a la otra persona. Eso es todo lo que hace falta para transformarla en una relación santa. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo.
Esto nos sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en nuestras mentes. La gente solo puede aceptar aquello para lo que está preparada. Tu mente recuperará la paz mediante tu elección del Espíritu Santo y su sistema de pensamiento en lugar del sistema del ego. Eso es lo primero que tiene que ocurrir para que puedas volver a casa. Si la paz es la condición del reino, la mente debe estar en paz para encajar. Y para que la mente esté en paz, tienes que perdonar. Es así de simple. Tener fe en lo eterno siempre está justificado, pues lo eterno es siempre benévolo, infinitamente paciente y totalmente amoroso. Te aceptará totalmente y te colmará de paz. Pero solo se puede unir a lo que ya está en paz dentro de ti, lo cual es tan inmortal como lo eterno. El término hijos de Dios se usa mucho y alguna gente nota cuando leen los primeros 5 capítulos y saben que esto significa que Dios creó individuos, pero lo que en realidad saben es una interpretación totalmente mal informada del curso. El hecho de que el curso emplee el término hijos de Dios no puede considerarse ninguna revelación. Se usa a lo largo de todo el curso para referirse a las partes aparentemente separadas de la filiación a quienes piensan que están separados. El curso también usa el término Hijo de Dios, en singular, para describir a Cristo, que es perfecta unidad con Dios y que es lo que ellos realmente son. El curso es tan consistente en este aspecto a lo largo de los 3 libros que asignar otro significado a los términos es, en una palabra, inepto. También has mencionado a quienes argumentan que el curso dice que deberías hacer ciertas cosas en el mundo. Hay una cita del principio que dice: escucha mi voz, aprende a deshacer el error y haz algo para corregirlo. Bien, lo que haces es entregárselo al Espíritu Santo, que está en la mente. Nunca se trata de hacer algo en el mundo, nunca. Si te sientes inspirado a hacer algo después de haber perdonado, eso está bien. Pero el curso nunca se enfoca en eso. Enseñar a la gente otra cosa es completamente inexacto.